presión de las redes sociales y sus comentarios, que uno ya no podía decir cuál era el candidato de su predilección, porque dependiendo del candidato venía el insulto, ¿verdad? Bien, ahora otra bien interesante. Todos los colombianos, y estamos hablando de 50 millones de colombianos, estamos cansados que nosotros salgamos a otro país y cuando vean nuestro pasaporte café, es el color café, ¿cierto? Cuando vean ese pasaporte café, o yo no sé cómo es el color, vino tinto, ese es el color vino tinto. Cuando vean el pasaporte vino tinto, el de aduanas te mira de abajo arriba, y si te ve esto de nervioso, te llevan y te pasan por 20 escáner y te dicen: Pablo Escobar. Estamos cansados de eso, ¿verdad? No estamos cansados que nos traten de narcos. Pero a los medios colombianos, a la televisión colombiana, les encanta hacer series y novelas de narcos. Mira, RCN tiene una novela que se llama Nadie le quita lo bailado. Yo no conozco la historia ni a quién se refiere. Por ahí me dijeron que era el del autor de Zumba, pero parece que lo están enredando en tráfico de droga y todo ese tipo de cosas. Y en Caracol, la última se llama La Piloto. Siempre está enredado el concepto de narcos. Pero lo peor de eso no es que los canales hagan ese tipo de novelas, sino el rating que eso genera. Los que critican, todos los que critican constantemente que no somos narcos, que respeten que nosotros somos más que narcos, le suben el rating porque les encanta ver cómo deterioran la imagen de nuestro país. Y luego, ¡voilá! El mundial. Hermanos, qué opio tan impresionante es esto del mundial. Mira, eso nos llevó a olvidarnos de la rivalidad de Duque y Petro. Nos llevó a olvidarnos de la situación que se estaba viviendo en Ituango. Antes del mundial veíamos las personas salir con sus colchones, con la neverita, con la lavadora, y decíamos: este gobierno que paren esa obra, que paralicen esa obra. Pero ya empezó el mundial y cada cual defiéndase como pueda, porque yo estoy en el mundial. O sea, nos olvidamos de absolutamente todo. Entonces dejamos de ser politólogos expertos en política económica y en economía política para convertirnos en expertos entrenadores de fútbol. Ya ahorita usted se pone la camiseta y dice DT, director técnico. Entonces, al mirar todo este trasegar de todos los días, de esos gigantes que se atraviesan por el camino, veíamos la situación de la selección Colombia. A la selección Colombia le toca y le ha tocado enfrentar muchos gigantes. Miremoslo, qué gigantes más grandes lo que se ha tenido. Primero que todo, cuando ya sacaron la selección, el temor que había por la presunta lesión de James. Muchos no daban mayor cosa por Falcao, incluyendo un hombre que la verdad no me gusta ni cinco, que se llama Iván Mejía, de RCN, que acabó con la honra, la integridad y la vida deportiva de Falcao, y le tocó tragarse sus palabras cuando Falcao le hizo golazo a Polonia. Tocó tragarse. Entonces, los favoritos no eran los colombianos en ese grupo. Para pasar a octavos, los favoritos eran Polonia y Senegal. Japón y Colombia escasitamente jugarían los 3 partidos y a casa, pero se fueron las estadísticas al piso. Gigantes que tenía que enfrentar Colombia frente a todas las críticas que habían. Un equipo como Japón, características de Japón: respetuoso. Creo que se me cayó el retorno. Japón,
un equipo respetuoso, juego limpio, respetaba a sus contrincantes de una manera clara y específica. Ese respeto le sirvió a la selección de Japón para pasar a la siguiente ronda. Recuerde que en este mundial era la primera vez que si usted quedaba igualado en puntos, goles a favor y en contra, se iban a las tarjetas amarillas que pudieran tener. Por eso Japón le pasó a Senegal. Por eso clasificó. ¿Sabías, Sandra? ¿No sabías? Ah, pusiste cara de asombro para decir, uy, wow, el pastor está bien enterado. Qué excelente equipo Japón. Polonia, un equipo organizado, excelente juego comunitario como equipo, muy rápidos, 4 toques y al arco contrario. Senegal, un equipo fuerte, de muy buen físico. Todo el tiempo usted se dio cuenta que durante los 90 minutos corrieron de cancha a cancha. Hombres altos, fuertes, acuerpados. Perdónenme la expresión, yo sé que es de amor lo digo. Esos negros se veían fuertes y con el sudor brillaban. Yo vi por ahí una falta que le hicieron a Cuadrado, que se le fue el jugador y Cuadrado quedó en medio de las piernas del hombre, y esas piernas de ese hombre parecían 2 troncos de madera. Impresionante. El juego de Senegal, más que estratégico, era un juego de fuerza y resistencia. Ellos sabían lo que tenían, sabían que eran fuertes, que ellos se paraban en la cancha como si estuvieran anclados al prado. Tenían fuerza. Entonces ellos utilizaban sus cualidades, y eso hizo que el buen fútbol se volviera agresivo e impidiera el mover del contrincante. Ustedes se acuerdan cómo le dieron de duro a Cuadrado. 90 minutos, un juego tan exótico como el de Cuadrado, y no lo dejaron jugar porque esos hombres se iban lisaditos y le ponían ese pie tamaño 55 en un pie tamaño 38 en el calcetín, y al suelo se iba el pobre. Cada hombre de ese equipo era un gigante a vencer. Cada equipo tenía una estrategia que tenía que ser estudiada para poderlos vencer. Pero con Senegal jugaban con algo que no se tiene muchas veces. Y más aún, sabiendo que después del recorrido ya todo estaban prácticamente eliminados. ¿Sabe cómo se llama esa táctica? Se llama paciencia. Se llama paciencia. Peckerman sabía que si ponía el equipo a jugar de tú a tú con los de Senegal, era quemarlo, era agotar el equipo. Hermanos, lo que para los de Senegal era una empujadita suave. Gracias a Dios que no le tocó Senegal con Brasil, porque te imaginas cómo es que se llama el de Brasil. A Neymar con un empujoncito del de Senegal volaba 30 metros. Pero esos hombres, con un solo empujoncito que para ellos era un toque suave, se convertía en tremenda agresión, porque levantaban a los colombianos del piso y los enviaban lejos. Ellos eran gigantes, gigantes al lado de Cuadrado, al lado de James o al lado de Falcao. Hermanos, pero ¿qué era lo que había en el corazón de esos 11 jugadores en la cancha? Más allá de un reconocimiento económico. 12 millones de dólares valen la pena, ¿cierto? 12 millones de dólares para ganar. ¿Tú sabías, Danilo? Deberíamos de convertirnos en entrenadores, tú y yo, ahí, para que nos toque alguna cosita. 12 millones de dólares, pero más allá de esa remuneración, más allá del reconocimiento de los periodistas a nivel internacional, había un corazón que latía con respeto por una camiseta, por la tricolor. Eso es lo que diferencia esta selección, con todo respeto lo digo, lo que diferencia esta selección de la época en la que el Pibe Valderrama, el Tino Asprilla jugaban. Ellos jugaban para mostrarse, para que los contrataran. Estos juegan porque le creen a la camiseta, porque aman la camiseta. No sé si usted se acuerda cuando salió James por lesión, el hombre siguió jugando afuera.
Se convirtió en el asistente de Peckerman y le decía: quédate aquí, muévete allá, ve para allá, ve a la izquierda, el centro allí, el centro allá. Ellos sentían la camiseta, ellos sentían la tricolor. Hermanos, quiero decirle algo: el triunfo de la selección Colombia no fue suerte, no fue un arepaso como algunos quisieron hacerlo ver. Fue el resultado de una estrategia del entrenador para vencer. Hermanos, Peckerman no mandó a su equipo sin haber analizado la estrategia que tenía que seguir. Si hubiera salido así de una vez a enfrentar ese gigante, tenga la plena seguridad que Senegal les hubiera puesto por lo menos 4 o 5 goles. Ellos analizan la situación del primer tiempo y entran al segundo tiempo a bajarle el ritmo al partido, pero no solamente bajar el ritmo al partido, sino leer al adversario. Estaban utilizando la herramienta que necesitaban: paciencia, mucha paciencia. Hermanos, esta ilustración yo no se la estoy contando por si a usted no le gusta el mundial. Se la estoy diciendo para que, así como lo estamos viendo, esa ilustración usted lo aplique a su propia vida para vencer como David esos gigantes, ese gigante que osaba provocar a los escuadrones del Dios viviente. Mi amado, Peckerman en cada partido vive una final. Él vive una final en cada partido. Así usted tiene que hacer algo si quiere ver en su vida la manifestación del poderoso gigante de gigantes, Dios Jehová de los ejércitos. Tienes que hacer algo. Venimos luchando con gigantes meses, años, días, y tenemos que hacer algo si realmente queremos ver el actuar de Dios Jehová de los ejércitos en nuestras vidas. Hermano, con cada gigante usted tiene que jugar el partido de su vida, 1 a 1. No son 3 o 4, es 1 a 1. Cada gigante usted lo enfrenta como si fuera el último de su vida. Voy a invitarte para que abras tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Si usted ya lo tiene, quiero invitarle para que se coloque de pie y preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo con unos brinquitos, yo les voy a guiar. Voy a leer 1 de Samuel capítulo 17, es de la Reina Valera, para que usted me pueda seguir. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Cuántos me dicen amén? 1 de Samuel capítulo 17, verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo 40 días seguidos. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, David con los soldados del ejército de Saúl, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de todos los días. Y lo oyó David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia 40 días después y tenían gran temor. Recordemos el verso 11, por favor, del capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Que Dios bendiga su palabra y hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mira, no solamente había pasividad en el ejército del Dios viviente, no solamente no habían analizado las características del gigante, sino que estaban llenos de pánico, estaban paralizados por el miedo que habían soportado durante 40 días a causa del desafío que les lanzaba el gigante Goliat. Todos los días, durante 40 días, el mismo discurso, el mismo discurso. Su enorme estatura y su aspecto temerario hacían temblar hasta el más probado de las tropas de Saúl. Mira, yo no sé cuántos de ustedes conocerán algo de mi historia, pero yo me fui de la casa muy joven, tenía 11 años, creo que estaba en primero de bachillerato, y me crié en la calle. Y en la calle aprendí una frase que dice: perro que ladra nunca muerde. ¿Les parece conocido? ¿Lo han escuchado alguna vez? Por eso cuando yo veo un perro de 4 patas ladrando, yo digo: cuando te canses paso, pero no me va a atacar, porque el perro que ladra tiene más miedo que yo de que él me ataque. Y cuando lo hace un perro de las patas, menos. Por eso, y yo siempre lo digo y aquí se me viene a la cabeza, porque cada vez que usted como papá o como mamá le dice a su hijo: si no haces esto te castigo 1, si no haces esto te castigo 30, si no haces esto te castigo 35, el muchacho dice: perro que ladra no muerde. Nunca lo va a castigar, siempre le va a tolerar. Nunca permita que eso llegue. Cuando usted hable una vez y la segunda con el rejo en la mano. Que me perdonen los psicólogos. Pero ya hay que hablar. Pero, ¿de dónde? Si ellos hubieran escuchado ese dicho, yo creo que hubieran enfrentado a ese gigante. Pero ¿de dónde? ¿De dónde salía ese miedo? Ese miedo que le había infundido desde el primer día, cuando estaban turbados y tenían gran miedo. Mis amados, somos seres humanos y como seres humanos nos resulta tentador creer que Goliat, el gigante, era la fuente del miedo y de la turbación del ejército. Pero mira, cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que hacemos en nuestro desespero y en nuestra incapacidad es echarle la culpa al problema. El problema no llegó solo, el problema llegó por algo. Entonces, lo primero que hacemos es que este problema me dejó de tal manera, es que este problema me tiene así, es que este problema tal y cual. Siempre le echamos la culpa al problema. Pero los miedos nunca se originan en lo adverso de nuestras circunstancias, sino en la ausencia de seguridad que existe en nuestro propio corazón. Gigante a vencer: nuestra inseguridad para aceptar nuestros retos. Los israelitas temían porque ellos creían que su integridad física dependía enteramente de sus capacidades y no de Dios. Si ellos se comparan con las del gigante, hermano, ellos, si comparan sus aptitudes con las de Goliat, se sentirían en clara desventaja. Mi amado, ¿usted qué piensa si cuando Cuadradito entró y vio esos grandototes de 1.95, esos centrodelanteros, mediocampistas que lo iban a atacar? Yo creo que él se hubiera paniqueado y se hubiera hecho así, se hubiera tirado al piso para que lo sacaran lesionado. Él no se comparó con ellos. Él iba a lo que iba. Él iba a jugar el partido de su vida. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros con cada gigante. Conocer las características, pero no compararnos con él, porque nos vamos a intimidar. Si David hubiera realizado ese análisis, también se hubiera llenado de miedo.
¿Por qué? Porque las habilidades de David no estaban en la guerra. Las habilidades que él tenía para la guerra eran infinitamente menores a las de Goliat. Mira, voy a recordarte un poco quién era David. David no era privilegiado. David no era un gigante de 2 metros ni de 3. David era un hombre joven. David era una persona común y corriente como usted y como yo, con sus propias luchas. David era el menor de 8 hermanos. Para los otros 7 hermanos y para su papá Isaí fue considerado tan insignificante que podría pasar totalmente desapercibido. El hecho de que tuviera la responsabilidad de cuidar las ovejas de su padre nos revela cuán poco peso tenía dentro de su propia familia. Sus 3 hermanos, los mayores, no tenían por qué cuidar ovejas. Ellos habían salido en pos de la gloria que significaba ser parte del ejército de Saúl. Esa combinación de sacrificio y aburrimiento hacía que la tarea de pastorear a las ovejas fuera asignada a los miembros más insignificantes de la familia. Esa es una de las razones por las que ante la visita del profeta Samuel, ni siquiera su padre Isaí se molestó en llamar a David. Escúchame, ese pastor David no solamente tenía que vivir atado a sus animales por la asistencia que ellos requieren. Las ovejas constantemente necesitan de su pastor. Ahora te das cuenta porque es que la Biblia nos llama ovejas. Porque tenemos que aprender a depender del pastor de pastores. Tenemos que aprender a depender de Jehová nuestro Dios, que es mi pastor y nada me faltará. ¿Entienden? Por favor, ¿por qué digo yo que los pastores deberían pensionarse en la mitad del tiempo? ¿Entienden por qué razón a veces yo les pido tengan misericordia y paciencia conmigo? Porque esto de ser pastor no ha dejado de ser cosa difícil. Y eso me hace caer en cuenta que por esa razón, porque como es algo tan discriminativo para personas de poca monta, es que algunos ya pasaron de llamarse pastores para llamarse profetas. ¿Cómo es que más que llama? Apóstoles, profetas, patriarcas, salmistas, etcétera, etcétera. Pero no hay privilegio más grande que ser pastor. No existe sobre la tierra ese privilegio. Mis amados, la soledad de su trabajo con las ovejas sería la escuela en la que David desarrollaría las características que Dios le requería como rey de Israel. Se me está devolviendo el retorno. Si alguien me puede ayudar. ¿Hay alguien en las pantallas? ¿Hay alguien en las pantallas? Pero el destino, escúchame bien, el destino de los héroes y las heroínas de la fe, sin embargo, no residen los hombres. No son los hombres los que realmente deciden quiénes van a ser los héroes y las heroínas de la fe. Quien decide es aquel que tiene en cuenta tus pasos conforme a sus propósitos eternos. Mis amados, David no era guerrero. David no era un estratega militar, ni él se movía en otros senderos. Su experiencia en el trato con las ovejas lo llevó a ver cuánto dependía ellas de su pastor. Esa era la característica que David estaba viendo en sus ovejas. Él escogió vivir de ese mismo modo. Él no escogió la guerra. Él no escogió como sus hermanos. Él escogió vivir de la misma manera como vivían. No tengo retorno. Él escogió vivir en absoluta dependencia del Dios que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Cuando estamos listos
Mis amados, yo quiero que usted tenga claro, y es que cuando tú y yo estamos listos para vencer primero nuestros gigantes internos, cuando nosotros estamos listos para vencer esos hábitos malos, esos hábitos ocultos, podemos entender que estamos listos para reconocer, número uno, la significancia e incapacidad frente a los gigantes en mi diario vivir. Estamos listos para entender mi incapacidad para resolverlos. Estamos listos para reconocer quién es el que realmente pelea por mí. Es reconocer quién es el que me da la fuerza para poderlos enfrentar. Mis amados, yo debo aprender de David a confiar en él, a confiar en el Dios Jehová de los ejércitos y a depender de su poder. Yo no puedo confiar en mí mismo. Yo tengo que aprender a depender de Dios Jehová de los ejércitos para poder conocer su poder. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, Él se agrada. Para Dios no hay nada más delicioso que nosotros dependamos de Él. Él no se incomoda. Él quiere que tú creas en Él. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú confíes. Él quiere que tú dependas de Él. Y así poder recibir esas bendiciones de parte de Dios. Mis amados, la fe descansa sobre una actitud silenciosa y muchas veces escondidas. Esa actitud se llama confianza. Se llama confianza. Iglesia, Dios Jehová de los ejércitos es el que pelea por mí. Escúchame bien. Dios Jehová de los ejércitos es el que pelea por mí. Pero yo no me puedo quedar sentado esperando que Él haga todo. Yo tengo que salir al campo de batalla. Tengo que salir a enfrentar ese gigante. Porque sé que Dios va delante de mí. Nosotros somos instrumentos para Él glorificarse. Cuando tú sabes que Dios va delante de ti y tú sales con Él a la batalla, eso se llama confianza. Hermano, yo no sé si usted se acuerda por allá un texto, creo que es en Génesis, Éxodo más bien, donde Dios le dice a Moisés que estaba cansado del pueblo y le dice: Señor, no puedes cansarte, porque ¿qué dirán los egipcios y todos los pueblos incircuncisos de ti? Y Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me pidas que me mueva de este lugar. Y Dios espera que tú todos los días de tu vida, cuando tengas que salir a enfrentar esos gigantes, le digas al Señor Dios Jehová de los ejércitos: Señor, yo voy, pero si tú no vas conmigo, aquí me quedaré, aquí estaré, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Sin ti no puedo vencer ese gigante que me espera cuando salga de la puerta. Y por último, cuando podemos entender todo eso, estamos listos para ver actuar a Dios en mi vida y así poderle dar gloria y honra a Él. Confianza se requiere para darle honra y gloria a Dios. Mire, voy a decirte algo que puede sonarte un poco terrible y salido de los cabellos. La misión de los gigantes, de esos gigantes matutinos en tu vida, en mi vida, es demostrarme que ellos son más fuertes que yo. Inclusive que son más fuertes que Dios. Esos gigantes te hablan al oído y te dicen: tu fe no es confianza, tu fe es tan vana, tu fe es tan floja, que yo soy más grande que el Dios en el que tú dices creer. Mi amado, cuando tú y yo reconocemos lo insignificante que somos, es el momento en que Dios empieza a actuar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve nuestro corazón. Él ve nuestra dependencia del Dios Jehová de los ejércitos, que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Mis amados, a mí me llama mucho la atención la respuesta de David.
Esa respuesta revela que a él le preocupaba algo más importante que su propia integridad física. A él le molestaba profundamente que a ese filisteo incircunciso se le permitiera una y otra vez durante 40 días ridiculizar a los escuadrones del Dios viviente. Hermanos, recuerda lo que yo le había dicho que movía a los jugadores de la selección Colombia: un corazón, un respeto por 50 millones de personas que estaban listos para gritar ese gol que los diferenciara de los demás, para no tener que depender de otros marcadores. Ese corazón, esa pasión, ese respeto por la camiseta fue lo que hizo que estos hombres vencieran unos gigantes tan fuertes como los del equipo de Senegal. Hermanos, cuando a usted se le presenta un gigante en su vida, ¿en qué piensa? ¿En usted? ¿Piensa en que ese gigante está dañando su integridad física, moral? ¿O está pensando en qué dirán mis amigos del club? Mi amado, cuando pensamos de esa manera y nos olvidamos de la afrenta que le causamos al nombre de Dios, eso se llama egoísmo. Hermanos, sigamos siendo entrenadores, directores técnicos. Usted se acuerda de Bolillo Gómez. Usted de pronto escuchó la rueda de prensa o la vio del Bolillo Gómez. Todos vimos la goleada que le pegaron a Panamá, 6 goles. Tenemos que recordar también las épocas cuando la selección Colombia jugaba en condiciones similares de novatadas. Pero lo que me llamó la atención fue el dolor que le causó al Bolillo el hecho de que un periodista panameño se refiriera a su selección como lo peor del mundial. Este hombre, lleno de orgullo, se paró y le dijo: no me respetá, así como buen paisa, porque él no es panameño, él es antioqueño. Él dijo: respetá una selección que está apenas haciendo pinitos frente a selecciones que llevan 5 y 6 mundiales. Respetá. Este hombre no se dio por callado por un periodista. Él, a pesar y a costa de su propia integridad, él sacó la cara por esa selección que él estaba representando, porque cuando él firmó el contrato, él asumía la responsabilidad, a costa de lo que fuera, de levantar el nombre de Panamá. Hermanos, cuando usted se enfrenta a un gigante, usted no tiene que levantar su nombre lo levanta Jehová. Usted levanta el nombre de Jehová de los ejércitos, luchando por la afrenta que ese gigante puede hacer en su vida, en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Mis amados, la medida de nuestra estatura espiritual queda expuesta claramente cuando nos indigna más lo que ofende el nombre de Dios que lo que ofende nuestra propia sensibilidad. Los gigantes de la fe en las escrituras, léase Hebreos 11, fueron personas que tenían un extraordinario celo por la gloria del Todopoderoso. Para ellos ningún sacrificio era demasiado costoso a la hora de defender los intereses del Señor. Esa es la indignación que se apodera del corazón de David. Esa respuesta es la manifestación más genuina de un hombre enamorado. De un hombre enamorado. El objeto de ese amor era Dios mismo. Y él, Dios Jehová de los ejércitos, ha sufrido una afrenta de la boca del gigante filisteo. Mis amados, David se conmovía al saber que se estaba ridiculizando al dador de la vida, de lo que él es, de lo que él tiene. Ese fuego en su corazón, su pasión por Dios que lo consume, no le permite permanecer paralizado y mucho menos pasivo ante tal afrenta del gigante. Amados, quiero decirte algo. Escúchame.
te llamas Héctor. Tú eres David. Tú no te llamas Madeleine, eres David. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, no nos llamamos como nos llamamos David. Usted es un guerrero del ejército de Dios. Hermano, no permita que ningún gigante, por grande que parezca, por enorme que sea, ridiculice el nombre del Dios viviente. Hermano, hay un pecado en su vida, ríndalo delante de Dios, pero no permita que ese pecado manuse el nombre de Dios. No permita que ningún problema lo haga sentir enano frente a la grandeza del Dios que está con usted, del Dios que va delante de usted. Hermanos, usted no tiene que quedarse sentado. Usted tiene que levantarse a la batalla. Usted tiene que saber que el gigante de gigantes es el que va delante de usted. Él librará la batalla por usted. Por eso levántese, levántese, y cada vez que un gigante trate de manosear su vida, entienda que no es a usted, entienda que es el nombre de Dios. Mire, voy a contarle algo que a usted le va a doler. Pero cuando usted peca no porque Satanás quiere arrebatarlo de la salvación. Usted no le importa a Satanás. Si usted cree que es importante para Satanás, está equivocado. Usted como creyente no le importa a Satanás. ¿Sabe qué es lo que le importa a Satanás? Manosear el nombre de Dios. Y cuando usted peca, está manoseando el nombre de Dios. Y cuando usted permite que el nombre de Dios sea manoseado, entonces usted está lleno de pánico y de miedo para enfrentar los gigantes. Sal de la pasividad. Enfrenta a los gigantes. Un escritor decía: Señor Dios y Padre, Señor nuestro, cuánta pequeñez de espíritu siento en mí cuando considero que mi indignación solamente gira en torno de las afrentas que yo he sufrido. Señor, dame esa pasión, dame ese fuego que me lleve a librar la batalla a favor de tus causas cada vez que se me presente la oportunidad. Mis amados, cuán pequeños y miserables nos sentimos cuando pensamos que la causa del problema es el problema. La causa del problema es mi inseguridad que se ha anidado en mi corazón como gigante más grande que el gigante que tengo que enfrentar en el mundo. Quiero recordarle lo que hemos visto hasta hoy. La pasividad en nada nos ayuda en la lucha contra los gigantes. La pasividad es lo peor que podemos tener, porque nos paniqueamos y nos llenamos de miedo. Número 2, estudiar las características de mi adversario, que no es lo mismo que compararme. Yo analizo las características de mi adversario, pero si me comparo con él, me lleno de pánico y de miedo. David analizó las características de ese gigante. Él no lo vio tan grande. ¿Sabe qué vio? Que era filisteo, que era incircunciso y que era un guache grosero que osaba manosear el nombre de Dios. La confianza. Cuando tenemos confianza en el que va delante de mí, cuando yo reconozco mi incapacidad, me lleva a ver dónde está realmente puesta mi confianza. ¿Será que cuando tengo que enfrentar los gigantes, mi confianza está puesta en el hombre? La Biblia dice en Jeremías capítulo 17 verso 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mi amado, el texto no habla en que yo tengo que desconfiar o dejar de creer en las personas. Yo confío en las personas, creo en las personas, pero mi vida espiritual, el que va delante de mí, el que libra la batalla por mí, no es el hombre,
no es mi esposa, no son mis hijos, no son mis amigos. Es Jehová de los ejércitos. Maldito el hombre que reemplaza a Dios, que va adelante por el hombre. Oh, está puesta en ese gigante que hoy te está mirando a los ojos y te dice: cree en mí, confía en mí, que yo lucharé la batalla por ti. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, vaya conmigo por favor, quiero que la leamos. Si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, voy a invitarle para que juntos podamos leerla. Proverbios capítulo 3. Y mientras usted lo va encontrando, voy a pedirle que se coloque de pie. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 5 y dice: confía en el Señor. Wow. Confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Y ahí donde tú estás, trae ese gigante que hoy te está acosando, cualquiera que sea. Hoy quiero hacerte un desafío. No solamente es ese gigante que te está atormentando en tus finanzas, no es el gigante de los problemas que tengas con tu familia. También son esas actitudes, también son esos hábitos malos, esos hábitos ocultos: orgullo, soberbia, suficiencia, prepotencia, murmuración, idolatría. Tráelos delante de Dios hoy. Hoy sal de la pasividad. Analiza las características de ese gigante y no te des por vencido. Y dile: Señor, hoy reconozco mi incapacidad para vencerlo. Si es un pecado que ha sido paulatino en tu vida, si es un pecado recurrente en tu vida, yo quiero invitarte para que lo traigas delante de Dios. Confía, cree en que hoy estás en la presencia de Dios. No sientas temor en este instante, no sientas miedo, porque Dios está contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará. Y así como estuvo con los héroes de antes, estará con los héroes de hoy. Tú dile: Señor, yo no puedo. He luchado en mis propias fuerzas contra este gigante, pero no puedo, Señor. Dile: Señor, me doy por vencido y caigo en tus manos poderosas. Yo quiero salir de esta lucha en el que el gigante me ha mostrado su poder. Hoy recibo tu palabra. Hoy recibo tu palabra. La acepto en mi vida y te veo como mi Dios, como mi único y como mi suficiente Salvador. Tú eres el que pelea por mí, Señor. Pero hoy te pido que vayas conmigo, porque si tú no vas delante de mí, yo me quedaré quieto esperando. Levántate, Dios Jehová de los ejércitos, porque esta iglesia hoy gime a una delante de ti. Multiplicidad de gigantes. Cada uno de nosotros está luchando con gigantes terrenales, con hábitos malos y ocultos. Estamos luchando con nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestros problemas de autoestima. Señor, ahí están. Libra esa batalla, Padre mío. Lávanos y límpianos,
porque hoy nos ponemos delante de ti. Hoy estamos desnudando nuestra mente y nuestro corazón. Hoy estamos diciéndote, Señor, toma mi vida y haz en mí conforme lo que tú quieras. Glorifícate, Dios Jehová de los ejércitos, así como lo hiciste con David, hombre insignificante, pastor de ovejas. Glorifícate también en mí, que soy más insignificante que él. Señor, llévame a una intimidad contigo. Perdona mi maldad, perdona mi pecado, líbrame de la opresión, líbrame, Señor, de todo aquello que impide que yo pueda verte como mi Dios y como mi Salvador. Lávame, Señor, lávame hoy, Padre mío, de mi maldad, lávame de mi pecado hoy, porque yo quiero, Señor, ser más como tú y menos como yo. Llévanos, bendito Dios, que cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a ti. Oh sí, Señor. Sí, mi Dios, toma nuestras vidas, toma nuestras mentes, toma mi corazón, oh Dios, y lleva los cautivos a la obediencia a ti. Señor, tu palabra dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón. Hoy te pido que tomes posesión del trono de mi vida. Hoy te pido, Señor, que ocupes el lugar de donde yo te había desplazado por esos gigantes. Hoy te pido, Señor, lléname de tu presencia, que tu Santo Espíritu hoy me lleve a vivir conforme lo que tú quieres. Gracias, Señor, porque tus misericordias son para siempre. Porque entendemos por la canción que tú conoces mis caminos, porque tú entendemos que conoces nuestra condición de debilidad. Vive en nosotros, Señor, porque tú eres nuestro pastor. En ti está puesta mi confianza. Por eso la palabra de Dios dice: confía, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor Jehová de los ejércitos y aléjate del pecado y aléjate del mal, para que Él se glorifique en ti. Mis amados, que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de todas tus generaciones tenga misericordia. Y todo lo que oigas, todo lo que veas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen al Dios Jehová de los ejércitos, ese Dios donde está puesta toda tu confianza. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.